Veamos ahora una aplicación de las ecuaciones diferenciales de orden superior al 1. En este problema nos piden hallar la ley del movimiento R en t de un cuerpo que se lanza desde la superficie de la Tierra con una velocidad cuya magnitud es v sub 0, formando un ángulo alfa con el horizonte. Considere la magnitud de la resistencia del aire proporcional a la magnitud de la velocidad. Para encontrar la ecuación o ecuaciones diferenciales involucradas en este problema, vamos a hacer uso de los vectores. Para ello, primeramente, vamos a recordar qué es un vector. Supongamos que tenemos un plano cartesiano, donde este va a ser el eje X, y este va a ser el eje Y, y en ese plano cartesiano tenemos una recta que forma con el eje X un ángulo alfa. Todo segmento de esa recta, es decir, cualquier parte de esa recta va a cumplir con que el ángulo que forma con el eje X o con una paralela al eje X es siempre el mismo, es el ángulo alfa. Por lo tanto, vamos a seleccionar un segmento cualquiera. Vamos a llamar a este punto punto A y a este punto punto B. Entonces, entre estos dos puntos está la medida de la distancia de este segmento. Por lo tanto, ese segmento AB tiene dos características importantes. La primera es que tiene dirección. La dirección la da el ángulo alfa. Es decir, tiene dirección dada por el ángulo alfa, y tiene también magnitud o distancia, que es la distancia que existe entre A y B, que generalmente se pone como módulo de AB. Ahora bien, si a este segmento también le adicionamos otra característica que lo que va a decir es de cómo se recorre el segmento, es decir, de A a B o de B a A, es decir, le estamos dando sentido. Si a este segmento le damos además que tiene un sentido, digamos sentido de que se recorre de A hasta B, entonces todo esto es a lo que se le llama vector y se simboliza como una flecha, donde lo que indica es que vamos desde el punto A hasta el punto B. Así representado en este plano, obtenemos que el vector AB sería, solo habría que adicionar una flecha diciendo de dónde a dónde se recorre el segmento. Por lo tanto, la distancia entre A y B que se representó de esta forma, para vectores, ella es igual a la norma, o lo que es lo mismo, la doble barra de A a B. Así, si desde el punto B bajamos una perpendicular hasta el eje X y trazamos una paralela al eje X que salga desde el punto A, este triángulo que se forma es entonces un triángulo rectángulo, ya que el ángulo formado entre el eje Y y el eje X es de 90 grados. Por lo tanto, como este vector tiene dirección alfa, quiere decir que este ángulo que se forma es un ángulo alfa. Por lo tanto, este vector AB se va a representar siempre con dos pares de números. El primero va a dar la distancia en el eje X entre el punto A y B, es decir, es la distancia proyectada en el eje X entre el punto A y el punto B. Y a eso le vamos a llamar AB componente X, punto y coma. Y la otra magnitud que va a ir es la distancia pero en el eje Y. Entonces le vamos a llamar ABY, donde esta magnitud ABX no es más que la X del punto B menos la X del punto A. Esta sería la X del punto B y esta sería la X del punto A. Sería XB
menos XA. Es la distancia que hay, la distancia de este segmento, que es exactamente igual a la distancia de este segmento. Y ABY no es más que la distancia del segmento que es paralelo al eje Y. Es decir, si esta es la Y de A y esta es la Y de B, entonces la distancia del segmento no es más que YB menos YA. Por lo tanto, como la norma de AB no es más que la distancia que existe entre AB, es decir, es la longitud del segmento AB, entonces la norma de AB se calcula por Pitágoras. No es más que la raíz cuadrada de esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado. Sería raíz cuadrada de ABX al cuadrado más ABY al cuadrado. Ahora bien, sabiendo que el seno de cualquier ángulo, de cualquier ángulo, pero en este caso vamos a decir el ángulo alfa, sería el seno del ángulo alfa, no es más que el cateto opuesto, que es ABY, sobre la hipotenusa, que es la distancia de este vector, que no es más que la norma de AB. Así, si despejamos ABY, obtenemos que ella no es más que la norma de AB por el seno del ángulo alfa. Ahora, si hacemos lo mismo para el coseno, sería el coseno de alfa, es el cateto adyacente, que es esta distancia, que es ABX, sobre la norma de AB, que si despejamos ABX, obtenemos que ABX es igual a norma del vector AB por el coseno del ángulo alfa. Ahora bien, vamos a sustituir estas dos expresiones que encontramos para ABX y ABY en la definición del vector AB. Es decir, AB no es más que ABX, que es norma de AB por el coseno del ángulo alfa, punto y coma, ABY, que es norma de AB por el seno de alfa. Ahora, si multiplicamos a este vector AB por una constante, le vamos a llamar lambda. Si multiplicamos a ese vector AB una constante lambda, vamos a obtener un nuevo vector que le vamos a llamar vector AC. Si esta constante lambda es mayor que 1, entonces eso quiere decir que este vector AC es mayor que el vector AB. Si esta constante está entre 0 y 1, entonces quiere decir que este vector AC va a ser más chico que el vector AB, pero va a tener la misma dirección y el mismo sentido. Ahora bien, si esta constante lambda es menor que 0, eso quiere decir que este vector AC va a tener sentido contrario al vector AB. Ahora bien, vamos a representar este vector AC en esta recta. Vamos a suponer que esta lambda es mayor que 1, por lo tanto lo que hace es aumentar la distancia, es decir, aumentar la dimensión del vector. Vamos a suponer que ese nuevo punto es el punto C, por lo tanto el vector AC es un vector que sale desde el punto A y llega hasta el punto C, no hasta el punto B. Y si prolongamos esta recta que es paralela al eje X, entonces obtenemos otro triángulo que comparte la misma alfa, la misma amplitud alfa porque están en la misma dirección, y este ángulo
es un ángulo de 90 grados porque los ejes coordenados forman un ángulo de 90 grados, ya que esta es paralela al eje Y y esta es paralela al eje X. Entonces vamos a calcular el seno de este ángulo alfa usando nada más el triángulo más pequeñito, es decir, seno de alfa es igual a cateto opuesto, que no es más que ABX, ¿no? Que es la ABY, disculpen, que es la distancia que es esta distancia, sería ABY sobre la longitud de ese vector que dijimos que era la norma de AB. Y ahora, en el triángulo grande, el seno de este alfa, de este mismo ángulo alfa, tiene que ser igual a esta expresión. Por lo tanto, pero también sabemos que el seno de ese ángulo alfa no es más que esta distancia sobre, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es esta distancia. Por lo tanto, es ACY, que es esta distancia, sobre la norma de AC. Y ahora bien, vamos a realizar lo mismo pero para el coseno, es decir, coseno de alfa en el ángulo pequeño, en el triángulo pequeñito, no es más que el cateto adyacente, que es ABX sobre la norma de AB. Y en el triángulo grande es el cateto adyacente, que es ACX sobre la norma de AC. Ahora bien, vamos a ver qué significa esta expresión gráficamente. Es decir, esta expresión lo único que hizo fue que este vector aumentara su tamaño. Por lo tanto, quiere decir que las demás propiedades, es decir, el alfa se mantuvo constante, que es la dirección, y el sentido también se mantuvo constante porque esta lambda es positiva. Por lo tanto, ¿qué es lo único que varió? Lo que varió fue la distancia de ese segmento, es decir, la norma del vector. Esto quiere decir que lambda por la norma del vector AB tiene que ser igual a la norma del vector AC. Así, si sustituimos esta norma de AC en esta última igualdad que tenemos tanto para el seno como para el coseno, obtenemos que ABY, es decir, la componente Y del vector AB sobre la norma de AB tiene que ser igual a ACY sobre la norma de AC, que es lambda por la norma de AB. Así, si pasamos lambda norma de AB para este miembro, obtenemos que lambda ABY, y la norma de AB se cancela con la norma de AB que está multiplicando. Por lo tanto, la componente Y del vector AC no es más que lambda por la componente en Y del vector AB. Y usando esta otra expresión, obtenemos lo mismo, es decir, lambda ABX, es decir, la componente en X del vector AB, tiene que ser igual a la componente en X del vector AC. Y como sabemos que AC, el vector AC, tiene como característica dos números, sí, necesitamos dos números para representarlo, y esos dos números son ACX, punto y coma, ACY. Por lo tanto, sustituyendo estas dos expresiones para AC en X y AC en Y en esta representación del vector, obtenemos que AC no es más que lambda ABX, ya que eso es ACX, punto y coma, lambda, que es, ahora vamos a escribir esta expresión, ABY. Así como AC es lambda AB, entonces tenemos que lambda AB va a ser igual a lambda ABX, que es AC, sería lambda
bx, es decir, la componente en x del vector AB, punto y coma, lambda a b, y. Si aplicamos ahora esta propiedad a el vector AB que tenemos escrito de esta forma, obtenemos que AB no es más que, y vamos a sacar ahora este AB, es decir, vamos a sustituir esta expresión por esta expresión, donde lambda en este caso es la norma del vector AB. Si se fijan bien, se repite en la coordenada x, en la componente x y en la componente y. Y aquí tenemos que lambda se repite en la componente x y en la componente y. Por lo tanto, esta expresión, que es equivalente a aquella expresión cuando lambda es la norma de AB, se puede escribir de esta manera. Entonces, si sustituimos lambda por la norma de AB, obtenemos la representación del vector AB de esta forma: coseno de alfa, punto y coma, seno de alfa. Ahora bien, vamos a analizar este vector que tenemos de esta forma. Vamos a encontrar la norma, a este vector le vamos a llamar vector tau, y vamos a encontrar la norma de ese vector. Vector tau es coseno de alfa, punto y coma, seno de alfa. Por lo tanto, la norma del vector tau no es más que esta, como vimos que la norma no era más que la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, sería la componente al cuadrado x de este vector es coseno cuadrado, más el cuadrado de esta componente sería seno cuadrado. Pero de trigonometría sabemos que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, este vector tiene norma 1. A este tipo de vector se le conoce como vector unitario y se representa generalmente con un sombrero de esta forma. Sería tau. Así, sustituyendo este vector por t con el sombrero, obtenemos que AB no es más que la norma de AB por tau con el sombrero. Si aparte se quiere dar más información de cómo se obtiene este vector tau, pues como está en la misma dirección y el mismo sentido que el vector AB, muchas veces se prefiere usar la siguiente notación: AB, vector AB, es igual a la norma de AB por AB unitario. Es el vector unitario en la dirección y sentido de AB. Por lo tanto, para dar la representación de cualquier vector, solo bastaría con encontrar la norma de ese vector y multiplicarlo por el vector unitario en la dirección y con el sentido de este vector. Así, hasta ahora hemos encontrado todas estas representaciones del vector AB. Es decir, el vector AB se puede representar con dos componentes, es decir, dos números, AB, la componente en X, que es la primera, y la componente en Y, que es la segunda. El vector AB también se puede representar como la norma de AB por un vector unitario que está en la dirección de AB, donde este vector unitario no es más que el coseno de la dirección de la recta de la cual él forma parte, punto y coma, seno de ese mismo ángulo. La norma del vector AB por Pitágoras es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, y si multiplicamos AB por un factor constante, no es más que la multiplicación de ese factor constante por cada una de las componentes del vector AB. Ahora emplearemos todo lo que recordamos de los vectores a este problema específico. Ilustremos ahora este problema. Vamos a dibujar un sistema de coordenadas cartesiano, donde este sería el eje X y este es el eje Y, y vamos a suponer que este cuerpo que se lanza va a ser lanzado desde el origen de coordenadas. Entonces esta sería su velocidad inicial, vector velocidad inicial, cuya magnitud nos las dan, que es v sub 0 sin vector, y dicen que forma un ángulo alfa con el horizonte. Para nosotros el horizonte va a ser el eje X, por lo tanto este va a ser su ángulo alfa. Empleando ahora esta expresión para los vectores, obtenemos que para este vector específico v sub 0 va a ser igual a la magnitud, que es v sub 0 sin vector, por
el vector unitario en la dirección de u sub 0. Pero como sabemos que un vector unitario en la dirección de cualquier vector es el coseno de la primera componente, es el coseno del ángulo alfa que se forma con el eje x, y la componente y es el seno de ese mismo ángulo alfa. Tenemos el ángulo alfa, por lo tanto sería coseno de alfa, punto y coma, seno de alfa. Entonces si empleamos ahora esta propiedad, vamos a pasar entonces este v sub 0 para cada, que multiplica cada una de las componentes, obteniéndose que el vector v sub 0 es v sub 0 coseno del ángulo alfa, punto y coma, v sub 0 seno del ángulo alfa. Ahora, suponiendo que la trayectoria del cuerpo que se lanza es aproximadamente esa trayectoria, entonces vamos a analizar el caso específico cuando ese punto se encuentre en este punto de la trayectoria, cuya coordenada en x es x y coordenada en y es y. Por lo tanto, ese punto va a estar descrito por un vector que se conoce como vector de posición, que sale del origen de coordenadas a este punto, al punto arbitrario de esa trayectoria. Ese vector de posición R tiene componente x en x, la componente en x es x y la componente en y es y. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que es la que rige ese movimiento. Sería la segunda ley de Newton plantea que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo no es más que la derivada o el cambio del vector de momento con respecto al tiempo. Este vector de momento se define como la masa por la velocidad. Entonces, vamos a determinar quién es la velocidad. Sabemos que la velocidad no es más, el vector velocidad no es más que la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada del vector de posición con respecto al tiempo es la derivada del vector escrito en esta forma con respecto al tiempo. Sería la derivada de cada uno de sus componentes, es decir, la derivada de x con respecto al tiempo, punto y coma, la derivada de y con respecto al tiempo. Por lo tanto, sustituyendo ahora este vector de velocidad en el vector de posición, obtenemos que en el vector de momento, obtenemos que L es igual a m, este miembro de esta ecuación sería m de x dt, punto y coma, de y dt. Pero en este miembro se tiene que ubicar la derivada de p con respecto al tiempo. Si este es p, por lo tanto la derivada de p con respecto al tiempo no es más que la derivada de este vector. Vamos a pasar la m para adentro, como la m es algo que multiplica todo el vector, por lo tanto vamos a pasarlo para adentro usando esta propiedad. Por lo tanto quedaría que es m, y la derivada de la derivada es la segunda derivada de x con respecto al tiempo, punto y coma, m, de nuevo se multiplica con la otra componente, y la derivada de la derivada de y sería la segunda derivada de y con respecto al tiempo, y este sería el vector cambio de posición con respecto al tiempo. Disculpen, no cambio de posición, sino cambio de momento con respecto al tiempo. Ahora bien, con esta expresión ya tenemos el miembro derecho de la segunda ley de Newton. Ahora hay que encontrar la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese punto material. Primera fuerza, vamos a considerar la fuerza de gravedad, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre cualquier objeto. Esa fuerza es una fuerza de atracción, por lo tanto, lo que hace es al objeto, lo que hace es atraerlo al eje X donde pusimos la Tierra. Eso quiere decir que la fuerza de gravedad no tiene componente en el eje X, es decir, no tiene ningún ángulo formado con el eje X, no tiene componente en el eje X, el ángulo formado es de 90 grados. Eso quiere decir que es paralela al eje Y, por lo tanto quiere decir que la fuerza de gravedad es un vector que no tiene componente en X, por lo tanto es 0, y su componente en Y sería la magnitud de la fuerza, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, ese vector es un vector que va en sentido contrario al crecimiento del eje Y, por lo tanto tiene componentes negativos. Ahora bien, la fuerza de resistencia es la otra fuerza que está involucrada
y es la que se opone al movimiento de ese cuerpo. Por lo tanto, si el vector velocidad de ese cuerpo es el que rige por donde ocurre el movimiento, entonces esta fuerza de resistencia va a sentido contrario. Está en la misma dirección, pero en sentido contrario a ese vector de velocidad. Por lo tanto, vamos a llamar que, como dicen que la resistencia del aire es proporcional a la magnitud de la velocidad, vamos a llamar K a esa constante de proporcionalidad, y V sin vector es la magnitud del vector velocidad. Entonces, como ella va en sentido contrario a ese vector de velocidad, y V vector unitario es el que da la dirección y el sentido de la velocidad, entonces esta fuerza de resistencia tiene que ir en contra de ese vector, por eso es que se incluye el signo menos. Ahora vamos a determinar a qué es igual este vector unitario en la dirección de la velocidad. Sabemos que todo vector se da de esta forma, por lo tanto si despejan, si pasan para acá la magnitud de este vector, se forma entonces el vector unitario. Vamos a emplear eso, sería el vector unitario, no es más que el vector velocidad sobre la norma o la magnitud de la velocidad. Si ahora sustituimos esta expresión en la fuerza de resistencia, obtenemos que es menos K, V, y donde está V vector unitario vamos a poner V vector sobre V. Estas magnitudes se cancelan y entonces para la fuerza de resistencia quedaría que es menos K por el vector velocidad. Ahora bien, usando la fuerza de gravedad, la fuerza de resistencia y la expresión que tenemos para el cambio del momento con respecto al tiempo, podemos ya formar las ecuaciones que derivan de la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la suma de las fuerzas es la suma de la fuerza de gravedad más la fuerza de resistencia. Sería fuerza de gravedad más la fuerza de resistencia, suma vectorial. Eso tiene que ser igual al cambio de del momento con respecto al tiempo. Es decir, es m, el vector m de 2x de t2, punto y coma, m de 2y de t2. Entonces, ahora vamos a sumar la fuerza de gravedad y la fuerza de resistencia. Las expresiones serían 0, punto y coma, mg, que es la fuerza de gravedad, más la fuerza de resistencia, que sería menos K por V, que V lo habíamos determinado que es dx de t, dy de t, sería dx de t, punto y coma, dy de t, y eso tiene que ser igual a este vector, sería m de 2x de t2, punto y coma, m de 2y de t2, y esto está separado del otro. Ahora, efectuando esta resta, quedaría que 0 menos k de x de t no es más que menos k de x de t, punto y coma, y ahora mg o menos mg, porque es menos, tenemos menos aquí, por lo tanto aquí falta un menos mg menos k de y de t, que es la multiplicación de menos k por dy de t, y a eso restado con menos mg, tiene que ser igual a m de 2x de t2, m de 2y de t2. Y ahora, para que dos vectores sean iguales, sus dos componentes tienen que ser iguales, entonces nos quedaría que esta componente tiene que ser igual a esta componente, es decir, menos k de x de t tiene que ser igual a esta componente, sería a m de 2x de t2, y la otra sería menos mg menos k de y de t tiene que ser igual a esta otra componente, sería a m de 2y de t2. Y esas son las dos ecuaciones
que hay que resolver para obtener para obtener la ley de movimiento de este cuerpo. Resolvamos ahora la ecuación correspondiente a la componente x de el vector de posición. Es decir, esta ecuación sería menos k de x de t es igual a m de 2x de t2. Ahora vamos a pasar esta m dividiendo, por lo tanto obtenemos menos k sobre m de x de t es igual a d 2x de t2. Ahora, a esta k sobre m, como es una constante, ya que k y m son constantes, vamos a llamarla k barra, es decir, k sobre m va a ser k barra. Así obtenemos menos k barra dx dt es igual a d 2x de t2. Ahora bien, vamos a reducir el orden, es decir, vamos a nombrar a esta derivada, que es la de menor orden, la velocidad, ya que ella es la componente en x de la velocidad. Sería v en x es igual a dx dt. Por lo tanto, si v en x es dx dt, d2x dt2 es dv en x dt. Entonces vamos a sustituir, es decir, esto es d2x dt2. Ahora vamos a sustituir dx dt por v en x y d2x dt2 por dvx dt. Por lo tanto tenemos menos k v en x, menos k barra v en x igual a d v en x dt. Si se fijan bien, esta ecuación es de primer grado y esta de primer orden y esta es de segundo orden. Por lo tanto, haciendo esta sustitución, lo que hicimos fue reducir el orden en 1. Ahora vamos a separar las variables, vamos a pasar el dt para este miembro multiplicando y v en x dividiendo. Por lo tanto tenemos menos k barra dt es igual a dv en x sobre v en x, y ahora vamos a integrar ambos miembros. Sería la integral de este miembro, la k menos k barra sale como constante de la integral de dv en x sobre v en x, y vamos a adicionar la constante en este miembro, que va a ser la constante, es la primera constante que sale, por lo tanto le vamos a llamar que es la constante en la solución de la coordenada, la componente x del vector de posición, y es la primera. Como de aquí sale logaritmo, va a salir logaritmo, entonces vamos a poner que toda esta constante va a ser el logaritmo natural de cx1, es decir, logaritmo natural de cx1 menos k barra integral del dt, eso va a tener que ser igual a la integral del dv en x sobre x. Vamos a realizar ahora las integraciones, por lo tanto sería logaritmo natural de cx1 menos k barra integral del dt, eso es t, y eso tiene que ser igual a, y sabemos que esta integral da logaritmo natural del módulo de v en x. Ahora vamos a pasar este logaritmo para el otro miembro como exponencial, por lo tanto quedaría que el módulo de v en x va a ser igual a e a la logaritmo natural de cx1 menos k barra por t. Y vamos a aplicar ahora propiedades de la potencia, por lo tanto esta exponencial se escribiría como e a la logaritmo natural de cx1 por e a la menos k barra por t. Así, el módulo de v en x quedaría como módulo de v en x e a la logaritmo natural de cx1, eso es cx1, por e a la menos kt, menos k barra t, e a la menos k barra t. Esa es la expresión para el módulo de v en x1. Pero si dejamos que esta constante tome valores positivos y negativos, entonces podemos eliminar el módulo y quedaría que v en x va a ser igual a cx1 e a la menos k barra t. Ahora bien, además de estas ecuaciones diferenciales, teníamos también unas condiciones iniciales. La primera va a ser para el vector de posición, el cual indica que el vector de posición en el tiempo igual 0, que generalmente se denota como r sub 0,
indica la posición inicial en la que se encontraba el cuerpo. Por lo tanto, si contamos que la trayectoria va a empezar desde el origen de coordenada, el origen de coordenada tiene coordenada x igual a 0 y y igual a 0. Por lo tanto, la primera componente de este vector va a ser 0 por las x y 0 por las y. Ahora, ese es con respecto al vector de posición. Con respecto al vector de velocidad, habíamos obtenido que el vector v sub 0 no es más que v sub 0 coseno de alfa para la componente en x, punto y coma, v sub 0 seno de alfa. Por lo tanto, usando estas dos condiciones iniciales, vamos a encontrar las constantes que se derivan de la solución de estas ecuaciones diferenciales. Así, esta solución para el tiempo t igual a 0 se transforma en v sub 0x, es decir, v en x sería v sub 0x, que según esta expresión tiene que ser igual a, igual a cx1 por e a la menos k, y donde está t ponemos 0 porque es en el tiempo inicial, menos k barra por 0, eso es 0, e a la 0 es 1, por lo tanto cx1 tiene que ser igual a v sub 0x. Pero según esta expresión sabemos que esta es v sub 0x y esta es la componente en y de v sub 0, sería v sub 0y. Por lo tanto, v sub 0x tiene que ser esta expresión, lo que implica que cx1 tiene que ser igual a v sub 0 coseno de alfa. Por lo tanto, sustituyendo esta expresión de cx1 en v en x, en la componente de x del vector velocidad obtenemos que la componente en x del vector velocidad es cx1, que es v sub 0 coseno de alfa, por e a la menos k barra t, que es el otro factor. Ahora bien, vamos a determinar la componente x del vector de posición, es decir, esta x que se encuentra en esta ecuación diferencial. Sabemos que esa x que v en x no es más que la derivada con respecto al tiempo de esa x. Por lo tanto, v en x es dx con respecto al tiempo. Y eso tiene que ser igual a v sub 0 coseno de alfa por e a la menos k barra t. Pasando ahora este de t multiplicando para este miembro, obtenemos que dx tiene que ser igual a v sub 0 coseno de alfa e a la menos k barra t por el dt que pasamos multiplicando. Integrando ahora ambos miembros, obtenemos la integral de dx. Este v sub 0 coseno de alfa es constante, por lo tanto sale de la integral, y como resultado de esa integración sale otra constante que a esta, como le llamamos, a la anterior le habíamos llamado cx1, por lo tanto a esta le vamos a llamar cx porque es de la solución de x, 2. Entonces, resolviendo las integrales, obtendremos la integral de dx, que es x, que como en el otro miembro vamos a tener una función solo de t, vamos a decir que esa x es función de t, y eso es igual a v sub 0 coseno alfa, que es una constante, por la integral de e a la menos kt de t. Vamos a ver a qué es igual el diferencial del exponente de esta función exponencial, es decir, el diferencial de k barra t, ya que ese diferencial es el que tenemos que ubicar aquí para poder realizar la integración. Entonces, esta k, vamos a poner, es menos k, por lo tanto vamos a poner el signo menos, y ese menos k barra sale del diferencial. Sería menos k barra diferencial de t. Pero como lo que tenemos aquí es el diferencial de t, hay que despejar de aquí ese diferencial de t. Es decir, diferencial de t va a ser igual a diferencial de menos k barra t sobre menos k barra. El menos lo podemos sacar para delante de la fracción, por lo tanto ponemos en el denominador solo k barra. Entonces, este de t hay que sustituirlo por esta expresión. Por lo tanto, la integral se transforma en integral de e a la menos k barra t. El menos lo vamos a sacar, por lo tanto lo vamos a incluir aquí para sacarlo de la integral, y por lo tanto se incluye aquí 1 sobre k barra, que también vamos a incluirlo directamente en esta expresión, sería k barra aquí y k barra aquí.
y ya tenemos el 1 sobre k barra, y aquí sería ya el diferencial de menos, es decir, este diferencial de menos k barra t, que es exactamente lo que está en el exponente de esa función exponencial. Por lo tanto, esa integral es muy sencilla, es ella misma, es la exponencial, sería la e a la menos k barra t más esa constante cx2. Ahora, para evaluar esta constante hay que evaluar x en t igual 0, ya que x en t igual 0 no es más que 0 según esta condición inicial. Por lo tanto, x sub 0, que es 0, que es esta expresión evaluada en 0, tiene que ser igual a menos v sub 0 menos v sub 0 coseno de alfa sobre k barra e a la menos k barra por t, cuando t es igual a 0, sería e a la menos k barra por 0, eso es e a la 0, que eso es 1, por lo tanto no lo vamos a poner, y se tiene que sumar la constante cx2. Esto implica que cx2 es, pasando este término para el otro miembro, pasa como es negativo, pasa a positivo, sería cos sub 0 coseno de alfa sobre k barra. Por lo tanto, ahora vamos a incluir esta expresión en la expresión que tenemos para x en t. Por lo tanto, x en t es igual a menos v sub 0 coseno de alfa, que es este numerador, sobre k barra, e a la menos k barra t, más cx2, que es más esta expresión, v sub 0 coseno de alfa sobre k barra. Ahora bien, si se fijan bien, en estos dos términos tenemos v sub 0 coseno de alfa sobre k barra. Por lo tanto, vamos a sacarlo como factor común. Sería x en t igual v sub 0 coseno de alfa sobre k barra. Eso lo vamos a sacar como factor común y vamos a dividir primeramente el positivo. Sería v sub 0 coseno de alfa sobre k barra entre eso mismo, quedaría que es 1. Y esta expresión entre v sub 0 coseno de alfa sobre k barra, esto se cancela y solo quedaría que es menos menos porque ya tiene el signo menos incluido, menos k barra t. Y esta es la expresión para la componente x del vector de posición. Resolvamos ahora la ecuación diferencial para y, es decir, la segunda ecuación diferencial, que es menos mg menos k dy dt, y eso tiene que ser igual a m de 2y, que es este miembro que está este miembro que está en esta ecuación, de 2y de t2 y ahora vamos a dividir toda esa expresión entre m. Por lo tanto, esta m se simplifica quedando menos g, esta k se divide entre m, sería menos k sobre m dy dt, es igual a esa m también se simplifica y queda solamente de 2y dt2. Ahora vamos a llamar dy dt vy, dy dt es vy. Eso va a permitir reducir esta ecuación diferencial de segundo grado en una ecuación diferencial de primer grado. Como van a ver, sería menos g menos, y ahora ese k sobre m le hemos llamado k barra, es decir, k sobre m es k barra, por lo tanto sería menos k barra dy dt, que es vy, es igual a la derivada de la derivada de y con respecto a t, sería la derivada de vy con respecto a t. Así se fijan bien que esta es una ecuación diferencial de primer grado y esta es una ecuación diferencial de primer orden, disculpen, y esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, redujimos el orden. Ahora vamos a pasar este dt para este miembro y todo lo que estaba en este miembro lo vamos a pasar dividiendo para el otro. Quedaría que dt es igual a dv de y sobre, y vamos a escribir toda esta expresión, vamos a sacar el signo menos para afuera. Eso lo único que hace es que a cada uno de estos términos hay que cambiar el signo. Por lo tanto, si a g le cambiamos el signo, sería g, si a menos g le cambiamos el signo, sería g, y aquí sería más k barra vy. Por lo tanto, ahora podemos integrar ambos miembros, sería la integral del dt, y a
a ese signo menos vamos a sacarlo del integral, por lo tanto quedaría integral de toda esta expresión. Y como sabemos que de esta integral va a quedar el logaritmo, vamos entonces a poner aquí la constante en forma de logaritmo. Sería la constante, el logaritmo de la constante que salió de resolver la ecuación para y es la primera constante que salió de esa ecuación diferencial, que diga de esa integral. Por lo tanto, quedaría que el logaritmo natural de cy1 más la integral del dt es t, y eso tiene que ser igual a menos, y el diferencial de lo que está en el denominador no es más que k barra de diferencial de vy. Aquí tenemos solo el diferencial de vy, hay que incorporar k barra, por lo tanto multiplicamos y dividimos, y el que por k barra, y el que dividimos lo dejamos fuera y pasamos solamente que multiplicamos. Así tenemos ya arriba k barra de v de y, que es el diferencial de lo que está en el denominador, que sabemos que se integra como logaritmo natural del módulo de g más k barra vy. El que tenga dudas de este tipo de integración, pues puede revisar el curso de integrales que está en el canal. Ahora vamos a pasar este menos k barra para este miembro. Por lo tanto, a esta constante, como vamos a pasar un signo menos, vamos a llamarle que también es menos, para que la constante quede, para que todo quede positivo. Por lo tanto, vamos a llamar menos. Y ahora sí, vamos a pasar, incluso podemos hacer más. Podemos llamar a esta constante, es decir, el menos el logaritmo natural de cy1 sobre k barra. Así, cuando pasemos k barra se va a simplificar, por lo tanto vamos a ponerla dividida entre k barra. Y ahora sí, vamos a multiplicar por menos k barra, por lo tanto menos y el k barra se simplifican y queda solamente el logaritmo natural de cy1. Y ahora menos k barra por t sería menos k barra t, y eso es igual al logaritmo natural del módulo de g más k barra vy. Pasando ahora este exponencial este logaritmo como exponencial para este miembro, vamos a escribir primeramente este miembro, sería sin el logaritmo, sería g más k barra vy, módulo de eso es igual a e a la logaritmo natural de cy1 menos k barra t. Así, aplicando las propiedades de la potencia, obtenemos que este término se puede escribir como e a la logaritmo natural de cy1, que eso es cy1, por e a la menos k barra por t. Ahora bien, si dejamos que cy1 tome valores positivos y negativos, podemos quitar el módulo y se obtiene que g más k barra vy, eso es igual a cy1 e a la menos k barra por t. Ahora vamos a despejar vy, por lo tanto vamos a pasar este g para el otro miembro restando y vamos a dividir entre k barra todo. Por lo tanto sería vy, sería cy1 e a la menos k barra t. Pasamos el g restando, sería menos g. Y todo eso se tiene que dividir entre k barra, por lo tanto sería sobre k barra, que es exactamente igual a vy, separando esta fracción, y le vamos a llamar a esta cy1, va a cy1 sobre k barra, vamos a llamarla una nueva constante cy1 barra, e a la menos k barra t, menos g sobre k barra. Recuerden que cy1 barra no es más que cy1 sobre k barra. Ahora vamos a evaluar en esta condición, que es con respecto a la velocidad, la cual plantea que la velocidad en y, cuando el tiempo es igual a 0, tiene que ser igual a v sub 0 seno del ángulo, alfa. Por lo tanto, vamos a evaluar todo en t igual 0, por lo tanto, v en y en t igual 0 es v sub 0 seno de alfa, es v sub 0 y eso tiene que ser igual a cy1 barra menos k barra por 0 es 0, por lo tanto e a la 0 es 1, no lo vamos a poner porque es cy1 por 1, que es cy1 barra, menos g sobre k barra. Entonces vamos a pasar este g sobre k barra para este miembro, obteniéndose que cy1 barra es igual a v sub 0 seno de alfa
menos G K barra pasa como más G sobre K barra. Y ese es el valor de la constante CY1 que está en esta expresión para la velocidad en Y. Por lo tanto, la velocidad en Y es igual a toda esta expresión, V sub 0 seno de alfa más G sobre K barra, y eso se multiplica por E a la menos K barra T menos G sobre K barra. Y esa es la expresión para V en Y. Ahora bien, pero como V en Y es dy dt, entonces dy dt tiene que ser igual a toda esta expresión. Sería V sub 0 seno de alfa más G sobre K barra E a la menos K barra T menos G sobre K barra. Ahora bien, vamos a pasar este dt para este miembro y vamos a integrar. Sería dy es igual a V sub 0 seno de alfa más G sobre K barra E a la menos K barra T menos G sobre K barra, y todo eso se tiene que multiplicar por el dt. Por lo tanto, vamos a aplicar distributiva con el dt. Por lo tanto, tenemos que dy es igual a V sub 0 seno de alfa más G sobre K barra por el dt, ya que es el dt por el primer término, menos G sobre K barra por el dt. Y ahora vamos a integrar ambos miembros, sería la integral del dy. Esto es una constante, por lo tanto sale de aquí faltó e a la menos kt, e a la menos kt por el dt. Por lo tanto, esta constante sale de la integral, todo es una constante, todo este factor es una constante. Por lo tanto, quedaría la integral de e a la menos kt dt, y este g sobre k barra también es una constante, sale para afuera de la integración. Y hay que sumar entonces otra constante que resulta de todas las integraciones, que le vamos a llamar que es la constante de y, pero es la segunda constante. Así, realizando las integraciones, sería la integral de dy, eso es y, es igual a todo este factor, sería v sub 0 seno de alfa más g sobre k barra. La integral de e a la menos kt, el diferencial de lo que se encuentra en el exponente, ya lo hemos visto, que es menos k dt, y aquí solo tenemos dt, por lo tanto hay que incluir menos k. Entonces multiplicamos y dividimos por menos k, y el que dividimos vamos a dejarlo fuera, por lo tanto quedaría que es menos, el que dividimos lo vamos a dar fuera, y vamos a pasar el que multiplicamos, sería menos k barra, aquí falta una barra, menos k barra dt, que ese es el diferencial, es exactamente el diferencial de lo que está en el exponente, por lo tanto se integra como la exponencial e a la menos k barra t menos g sobre k barra, la integral de dt, que eso es t, más la constante CY2, y vamos a poner esto de forma más sencilla. Ahora vamos a evaluar en esta condición que plantea que y tiene que ser 0, porque es la componente y de s sub 0, cuando el tiempo t es igual a 0. Por lo tanto, quiere decir que aquí tiene que ir 0 si evaluamos todo en t igual 0. Por lo tanto, esto es una constante, se mantiene, sería menos v sub 0 seno de alfa más g sobre k barra sobre k barra, e a la 0 es 1, porque menos k barra por 0 es 0, e a la 0 es 1, nos lo vamos a poner, menos g sobre k barra por t, cuando t es igual a 0, por lo tanto da 0, no lo vamos a poner, por lo tanto solo tendríamos que poner CY2. Y todo esto implica que CY2 es igual, vamos a pasar este miembro para este término, para este factor, para este miembro, por lo tanto pasa con el signo cambiado, sería v sub 0 seno de alfa más g sobre k barra, todo eso
sobre K barra. Y esa es la constante Y2 que hay que sustituir en esta expresión. Así, sustituyendo CY2 en esta expresión, obtenemos que Y es igual a todo este factor, sería menos V sub 0 seno de alfa más G sobre K barra sobre K barra E a la menos K barra T menos G sobre K barra T más CY2, que es V sub 0 seno alfa más G sobre K barra, todo eso sobre K barra. Si ahora agrupamos estos dos términos, que si se fijan bien tienen los mismos factores, solo la única diferencia es que aquí existe E a la menos K barra T y aquí no existe nada, por lo tanto quedaría que Y, vamos a sacar ese factor, sería V sub 0 seno de alfa más G sobre K barra, todo eso dividido entre K barra, y vamos a dividir ahora este factor entre este término entre este factor, por lo tanto se simplifica esta parte y quedaría menos E a la K barra T, a la menos K barra T. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este término, por lo tanto cuando dividimos este término entre este factor, queda que ellos son lo mismo, por lo tanto da que es 1, menos este término que no lo hemos incluido, sería G sobre K barra por T. Y esta es la solución para la componente Y del vector de posición. Así, finalmente, la ley del movimiento, que es el vector de posición, la variación es el vector de posición en el tiempo, es la dependencia del vector de posición en el tiempo, no es más que X en T, que ya la habíamos resuelto, sería X en T, que es toda esa expresión, punto y coma, Y en T, aquí vamos a poner Y en T también, que sería toda esta expresión, Y en T. Y esa es la solución del problema que nos daban al inicio.